Saddam, Saddam. Estamos afinando unos detalles de la conexión. Espero que estén todas y todos muy bien a medida que se vayan incorporando. Vamos a estar transmitiendo por Instagram y por Facebook. Y de cualquier manera esto va a quedar registrado, va a quedar subido en la página del Facebook, en el fanpage. Hemos tenido varios comentarios y queremos desde ahí agradecer un poco la posibilidad de seguir compartiendo juntos este viaje que vamos analizando, donde estamos conversando un poco cómo nos vamos a identificar con las nociones de el alma en viaje, el alma que viene densificando su experiencia para poder apreciar con mayor claridad, con total cabida, total calado, un poco la, la grandeza de la experiencia de estar en esta vida y poder lavar nuestro karma, poder sacar hacia adelante nuestra relación más enriquecedora con esto que venimos persiguiendo como la densidad en la que nos vamos envolviendo. Muchas veces nos tendemos a preguntar por qué es que nos está pasando tal o cual cosa, qué he hecho yo que de alguna manera va determinando este curso de acontecimientos que tanto nos desafía. Y esa relación regularmente tiene que ver con una experiencia de mundo, con una experiencia de vida, con una forma en la que yo me voy calibrando en torno a cómo canalizo y administro y resuelvo los nudos con los que finalmente voy a ir entendiendo este tejido con el que voy dibujando mi propia vida, mi propio canal. En general, los yogis plantean mucho la idea de que hay actitudes con las que yo puedo enfrentar ese proceso. Y la última de ellas es la actitud de gratitud. Una actitud que me invita a reconocer un poco cómo cada desafío me está sacando un poco de mi eje habitual, cómo me está conflictuando probablemente de maneras que a veces ni siquiera logro entender en su intensidad más compleja. Pero finalmente puede ser que yo, mucho más que estimar cómo me aprovecha esta situación, cómo puedo resolverla en lo contingente, cómo puedo sacar un poco la dificultad más dura o más pragmática o más material o más inmediata, puedo confiar, renunciar en lo que creo que tiene que ser y empezar a fluir mucho más hacia donde la propia intuición me va invitando a caminar. Para esto tengo que tener muy claro un poco cuáles son mis propios miedos, cuáles son mis propias emociones frente a los distintos desafíos y tratar de generar una mirada confiada, consciente, inocente pero no ingenua, ¿ya? Una mirada que pueda revitalizar desde mi propio camino todo lo que son mis experiencias para entenderme como un flujo universal, para entenderme como un espacio que puede crecer y aportar también al servicio de otros. En ese propósito es que hemos estado originando este ciclo de lives, este ciclo de talleres, este pequeño curso digital, este pequeño curso virtual, al que por cierto agradecemos mucho que quieras participar o que quieras consultar. Vamos a hacer un muy breve repaso mientras damos unos minutitos para que algunas personas que nos han estado escribiendo puedan afinar bien su conexión y aprovechar de hacer un muy rápido resumen de qué es lo que hemos estado viendo y cómo vamos a proyectar eso hacia ahora. Eh, Estuvimos trabajando con esta pizarra, hemos afinado un poquito mejor la luz para que se pueda visualizar un poco mejor, pero de cualquier manera dejamos un traspase gráfico más claro que está en los comentarios de este mismo live y también en Instagram. Entonces puedes ver ahí un poco cuál es esa secuencia para chequear un poquito de qué por dónde vamos a ir transitando. No solo en el taller anterior, sino también en este y en el que viene. ¿Ya? Hablábamos un poco de que todos somos parte de una unidad, todos somos parte de un universo, todos somos parte de una conciencia expandida que, que pulsa en la unidad. El Concar. El Concar es ese llamado que plantean los yogis a poder visualizar toda nuestra experiencia densa y nuestra experiencia sutil,
como una manifestación en distintos planos de esto que nos devuelve a la unidad. Y en ese sentido, sabemos que existe una polaridad que de alguna manera va a traducirse en una tensión entre Purusha y Prakriti. Purusha lo no manifiesto, Purusha lo que tiene potencial de ser finalmente expresado en esta realidad y constituir desde ahí una manera consistente o más densa de apreciarlo, de percibirlo. Purusha es la compleja universalidad de posibilidades para que algo exista. Cuando hablábamos de un ejemplo de, por ejemplo, cómo la humedad del ambiente, esto ya es denso, pero podemos abstraerlo, y cómo la humedad del ambiente en algún momento empieza a condensar y finalmente aparece en una hoja y termina de aparecer una gotita. De alguna manera, esta humedad previa podría ser Purusha y Prakriti es como la gotita que termina de condensar y aparece. Así de alguna manera aparece también la materia, así de alguna manera aparece también las densidades básicas hacia lo que son estos flujos energéticos que vamos a ir expresando en cada una de nuestras etapas y nuestras dimensiones. ¿Ya? Recuerda, este ejemplo sigue enmarcado en lo denso, entonces evidentemente no es que Purusha sea lo que solamente no vemos. Hay mucha materia que ya está presente en este espacio, que es de naturaleza sutil, pero que ya no es que sea Purusha, ya es Prakriti. Lo manifestado en esta experiencia en la que nos toca convivir, en este universo, es Prakriti. Purusha es lo latente, es lo previo. Se dice que si hay una divinidad, habita en Purusha, porque de alguna manera no puede existir algo que haya creado esta naturaleza densa y ser parte de la misma naturaleza densa. Somos parte de esa unidad latente y probablemente lo vamos a entender mucho más claramente cuando nos toque salir, fluir desde nuestro cuerpo físico de vuelta hacia el Atman, a esa alma universal. Entonces conversábamos un poco en el taller anterior que somos en este contexto parte de esta manifestación, parte de este prakriti, parte de esta densidad, y vamos a tener un viaje que es propio del alma, que de alguna forma lo puedo entender mucho mejor cuando lo analizo desde las perspectivas de los cuerpos espirituales, al menos en la tradición del Kundalini Yoga es como nosotros tendemos a resolverlo mucho más conscientemente, mucho más claramente, porque ahí radican justamente los grandes desafíos que va a vivir tu alma en la medida que va evolucionando. Encarnación tras encarnación, sucesivamente va a poder encontrarse a sí misma con estos nudos grandes que va a tener que resolver y frente a los cuales no vamos a poder esquivar el bulto, no vamos a poder hacernos los lesos. En la medida que eso vaya sucediendo y yo lo viva inconscientemente, va a traducirse finalmente en más karma, que en algún momento va a acumular tanto que va a ser inevitable. O yo lo enfrento, o yo me hago cargo de esta situación y de manera graciosa puedo sobrevivir a su desafío, o finalmente puedo empezar a pagar los costos de mantener esa situación por el tiempo. Este es todo un análisis particular, este es todo una mirada en torno a qué está pulsando tu alma, cómo yo lo puedo leer a partir de tus fechas de nacimiento, cómo están tus números hablando. Y por cierto que vamos a encontrar aquí una información cabal porque todos los conflictos que vinimos a vivir a esta vida están de alguna manera asentados en la noción de los cuerpos espirituales. Cómo esto está hablándote, cómo te está resolviendo a tu cotidiano, tiene que ver un poco con este trasvasije profundo de esta pulsación, ¿ya? La mente, por otro lado, tiene una manera particular también de entenderse. Y hablábamos como en la tradición incluso más antigua eh, del Hatha Yoga tradicional, el Hatha Yoga con mayor raigambre, el Tantra probablemente era la manera con la que yo me vinculaba al mejor despeje de la mente, y a su vez era el antecedente del yoga. Nosotros hoy día practicamos yoga y Tantra nos parece algo que es un poco más alejado a otra tradición o de otra naturaleza, pero en general refieren a manejos similares de una energía que nos invita a hacer conciencia y despejar un poco esta relación con nuestro plano más subconsciente, con nuestro aspecto más mental y sus flujos. Decíamos que hay una mente universal, que es donde esta unidad todavía se está expresando, donde esta conciencia universal todavía se está expresando, pero donde empieza a surgir una semilla de energía que empieza a viajar y que a la larga va a decantar en movimientos que van a posibilitar pensamientos. Esto, por cierto, después de un largo trecho, de un largo camino.
Chita en ese sentido es entendido como la mente universal y es donde está habitando como categorías Buddha, Ahankar y Manas, que son las formas en las que con las que yo me voy a vincular a este nivel más profundo con la experiencia de lo real. Buddhi va a ser de alguna forma mi conciencia individual, que probablemente aún no está despierta, que va madurando durante la vida. Ahankar va a estar mucho más identificado con el ego, con la capacidad de administrar esta relación de manera más consciente. Y Manas finalmente va a ser, eh, después de esta primera estructura de control, el lugar donde yo percibo la realidad desde mis estímulos exteriores, donde yo canalizo cierta percepción energética, esa percepción energética deviene emociones y desde ahí define un poco un marco de acción, un curso de acción para toda mi vitalidad, todo mi propósito vital. Hablábamos como Manas en ese sentido está mucho más identificado con la idea del aire como elemento y que para algunos teóricos, para algunos maestros, eh, es la manera de identificar más directamente la mente individual, la que se estimula más superficialmente y desde ahí refiere estos estímulos hacia un propósito, hacia una manera de responder. Ahankar está más identificada con, 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 valga la redundancia, la identificación con la tierra, la identificación con lo más denso y quiere manejar un poco estos estímulos. Y Buddhi, que es nuestra identificación un poco más con la conciencia más elevada, eh, está en latencia, está de alguna forma dormido. Entonces mi tarea durante la vida es ir despertándolo para que este flujo sea consciente y me permita conectar directamente con la mente universal, donde no opera una división necesariamente, donde no opera esta separación. Y el pensamiento puede ser solo eso, un flujo de energía que me está informando y que me está graficando nuevamente como parte de un todo. Hablábamos como otra categoría que de alguna manera va a pintar este pensamiento, va a pintar esta energía que viene bajando, y que son los gunas, que en algunas tradiciones, como lo estudiamos por ejemplo en nuestra tradición del Kundalini Yoga, están un poco inversos y los gunas vienen antes que estas categorías de la mente universal. Los gunas son sattva, rayas y tamas, y nos referíamos con esto a maneras en que la energía va a polarizar un poco la energía infinita, los gunas van a polarizar un poco esta energía que viene bajando y le va a dar un color específico, le va a dar una polaridad, una tendencia. Sattva va a ser una tendencia a establecer mucha más armonía, mucha más paz, mucha más contención. Rayas, a una tendencia a generar mucha más agitación. Y tamas, una tendencia a degradar, a destruir, a cerrar un ciclo, que permita a su vez estimular nuevamente el proceso para volver a experimentar la posibilidad toda la frecuencia otra vez. Entonces, si yo quiero experimentar una relación sádvica con el mundo, probablemente tengo que saber aniquilar, tengo que saber desterrar ciertos hábitos que habitan en mí, y eso también tiene un contenido tamásico, ¿ya? Y finalmente esto se proyectaba, lo sádvico, lo rayásico y lo tamásico, y decíamos que lo tamásico proyectaba mucho más en la mente negativa, una mente que de alguna manera me distanciaba de la experiencia del mundo, me ayudaba a construir cierto lugar donde yo me sentía un poco más seguro, más segura, pero que también me invitaba a generar mucho juicio crítico, distanciado, muy asociado al miedo, muy asociado a cierta valoración negativa también de los procesos con los que me voy vinculando y las relaciones. La mente positiva, por otro lado, era el eje distinto, la otra polaridad, donde de alguna forma mi mente me invitaba a la acción. Entonces me sacaba de mi eje interno y me llevaba mucho más hacia un eje externo, a un espacio donde la acción definía un poco mi quehacer. Y esa acción regularmente me sacaba un poco de mi propia conciencia. Entonces, juega aquí un eje. Yo salgo del mundo y me voy a guardar muy hacia adentro en la mente negativa. Y por otro lado, me voy muy hacia el mundo y me empiezo a perder de quién soy y qué autoestima o qué valía personal sostengo en mí una vez que voy graficándome como una manera una forma de expresión hacia el mundo. Y finalmente teníamos la mente neutral, que era el lugar hacia el que deberíamos llegar, una mente que tuviera la capacidad de resolver sin las pasiones de las otras dos mentes anteriores, y entendiendo desde la respiración cómo este estímulo finalmente es solo un insumo, del cual puedo yo no necesariamente identificarme, sino sacar la mejor lección, el mejor aprendizaje, a partir de mi propia conexión con la respiración consciente. Es el vehículo que finalmente me ancla y que permite que este cuadro tenga un sentido pleno y no solo un movimiento emocional.
Y esto porque la mente naturalmente está ahí alerta a cómo cada uno de estos segmentos, cada una de estas oscilaciones va a agitarme con emociones justamente, que son el insumo de donde el alma va a encontrar otra vez un nuevo recurso para seguir creciendo. Yo podría estar muy identificado con mis emociones y entonces solo estar encerrado en este espacio, viviendo el karma de lo que significa por su lado la vivencia más desde el alma. O podía hacer que estas emociones jueguen un sentido consciente y me logren anclar en la respiración, entender cómo desde ahí yo voy destrabando mi propio rueda kármica y fluir hacia la conciencia infinita con el mismo estímulo. Hablábamos finalmente cómo estos gunas, en la medida que se van asentando y van decantando hacia lo más denso, dejan de ser solo energías y empiezan a expresarse en estas categorías finales que son los tattvas. Y los tattvas son maneras de aludir un poco a todas estas categorías que nos vuelven a proyectar hacia la mente universal. Tattvas no son solo los elementos densos o más físicos, sino que también refieren a todas estas categorías previas y que hablábamos antes, son 31 según la tradición oriental. Estas 31 se resumen para nosotros en los 5 más densos, porque son aquellos que percibimos directamente, y es donde nos vamos a detener mucho más hoy, en esta charla. Los tattvas son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Cada uno con su densidad, cada uno con su propia particularidad, y que va a expresar como un primer lugar de captura el espacio donde el mundo me va a informar ciertos estímulos, ciertas situaciones. Desde ahí yo voy a tener un pequeño marco de reacción que va a estar dado por esta estimulación emocional, que se da un poco en este nivel donde Manas está muy atento, va a advertir ese flujo y yo voy a jugar con mi mente en cómo proceso o canalizo esa emoción, cómo canalizo esa información. Este juego que es denso va a estimular lo sutil y yo puedo quedar preso de lo sutil o darle a través del flujo con la respiración un manejo consciente para hacer que finalmente este nudo que tiene que ver con mi experiencia más de alma se vaya viviendo en su más alta conciencia. ¿Ya? Ese es un pequeño resumen, es un pequeño mapa y muy probablemente te vas a ver durante la vida envuelto en desafíos que te van a anclar un poco aquí, o te van a anclar en alguno de estos puntos, o te van a anclar en algunas maneras de resolver esto. ¿Ya? Se dice entonces que, y con esto vamos a cerrar este primer gráfico que viene del taller anterior, se dice entonces que el yoga, de alguna forma como método, así como lo manejamos hoy, entendiendo que esto es solo un cuadro intelectual, un cuadro analítico, que no establece necesariamente una separación estricta, se dice que el yoga es la mejor manera para entender cómo el alma individual se asocia otra vez al alma infinita. Si bien desde el yoga nosotros sabemos, vamos a incidir en la mente y vamos a incidir y trabajar con el cuerpo físico, su principal propósito es alinearnos desde el alma hacia el alma universal. El Tantra, tal y cual lo practicamos hoy como Tantra blanco en la tradición del Kundalini Yoga y otras maneras que probablemente se podrán explorar, tiene como principal meta despejar el flujo de la mente en su camino hacia la mente universal y a la unidad con el todo. Y finalmente la Ayurveda, como método, como tradición, trabaja sobre las nociones del cuerpo físico, entendiéndose a su vez con las categorías de los tattvas más densos, y como desde ahí yo proceso este vivir la realidad más expuesta, y canalizar esas emociones hacia un manejo consciente de mi propia realidad física. Entonces aquí es donde yo experimento ciertas acumulaciones, donde yo experimento ciertas afecciones físicas, ciertos síntomas, ciertas enfermedades también. ¿Ya? Entonces, ayurvédico, lo tántrico, lo yógico. Recuerda, son campos que van vinculados. Y probablemente, si desde ya, si estás sufriendo algún estancamiento en alguna de estas dimensiones, quizás sea oportuno enclavarte en una práctica consistentemente por un tiempo prolongado para entender un poco qué es el desafío que te está azotando. Puedes apoyarte, hay profesores, hay espacios para hacer coach personal, hay espacios para leer tu propia realidad corporal, el flujo de tu mente, los números que están habitándote y cómo te van desafiando, y que pueden ser un interesante insumo
para leer un poco qué es lo que vinimos a hacer y cómo lo vamos resolviendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si esto es como un flujo de energía, los datos finalmente son como mi embudo exterior, donde yo percibo los estímulos, voy capturándolos, que se mueven en una relación de ida y vuelta con la emoción que puede agitarse en otros procesos y que también va a incidir a su vez en los sentidos exteriores, pero que va a tener una autonomía o identidad más profunda, que es la que vamos a pasar a revisar ahora mismo. Tú te puedes apoyar en la gráfica que pusimos ya, que está colgada, subida, tanto en Facebook como en Instagram, y que refiere un poco a este desglose que vamos a empezar a hacer ahora, y que está con más detalle incluso, trabajado, para que no necesariamente, si no se visualiza bien, estemos tan apegados un poco a lo que sucede en esta pizarra, y puedas ir a la par mirando este mismo taller con esa gráfica a la vista para ir jugando en opiniones, comentarios, en preguntas o en tu propia comprensión. ¿Ya? Los PADVAs entonces decíamos eran 5 y tenían que ver con un flujo de densidad. Van desde lo más sutil, donde encontramos el éter, luego el aire, el fuego, el agua y la tierra. Esta densidad entonces se va a expresar de manera muy consistente eh, en un viaje. La tradición ayurvédica dice que el éter es como la primera manifestación sutil. Es como aquello donde lo sutil aparece recién como un primer caldo de cultivo para que la materia empiece a expresarse. El éter no tiene una manifestación que nosotros podamos percibir naturalmente en esta densidad, pero sabemos de su presencia. Sabemos porque informa a los demás elementos, está presente con ellos, y cuando su presencia va combinándose con los otros espacios, le da cierta levedad, le da cierta sutileza, cierta liviandad a uno de ellos cuando está en comunicación. Si yo coloco, por ejemplo, dos espacios, dos piezas, y sé que en uno tengo aire más denso que en otro, si abro las puertas, ese aire más denso va a tender a fluir hacia el otro. Podría decirlo de otra manera, en el aire donde tengo el aire más liviano, tengo más presencia de éter que en la otra pieza. Y cuando se abran los dos compuertas, cuando se abra el canal comunicante, naturalmente se diferencia de presión, que está refiriendo justamente a la presencia de vacío, de éter, de espacio en uno de ellos, va a promover un desplazamiento, un movimiento. Por eso se dice que éter, siendo parte de los demás, es fundamentalmente una energía que expresa movimiento. ¿Ya? Todo lo que es movimiento en este planeta, en esta Tierra, en nuestra densidad en la que vivimos, va a estar muy marcada por esta posibilidad del elemento. De alguna forma también sucede cuando yo pienso un poco en los aviones que van viajando y si se tiende a abrir una ventana o a generar una fisura, o estos relatos de ciencia ficción, un poco de cuando vamos al espacio y se genera como una fuga. Y claro, lo denso tiende a escapar, porque finalmente la diferencia de composición genera este movimiento. Piensa en cómo se da tu circulación, piensa en cómo se dan los movimientos hormonales dentro del cuerpo, los movimientos nerviosos dentro del cuerpo. Y vamos a entender un poquito que también este elemento éter es parte de nuestro ser. ¿Ya? Cuando el éter se puso en movimiento, según la tradición poética más antigua, generó el aire. Y el aire se compone a su vez también de éter, por cierto. Entonces, tenemos una densificación, desde lo más sutil, de estrictamente sutil, hacia un espacio nuevo. ¿Y qué características tiene este espacio más nuevo? Aquí cada uno sabe un poco, conoce su relación con el elemento aire. Y puede desde ya ir pensando un poco cómo es que yo me vinculo con esta dimensión. ¿Cómo es el aire para ti? ¿Cómo tú percibes esa relación con ese espacio? ¿Es un espacio que te humidifica, que te genera humedad? ¿Es un espacio que te genera calor? ¿Es un espacio que te genera pesadez corporal? ¿Es un espacio que te estimula los pensamientos? ¿Qué respuestas puedes ir encontrando? Naturalmente sabemos, ¿cierto? Hay algunas nociones con las que no me cuadra mucho el aire. El aire no te va a generar calor. El aire no va a generar una humectación de tu cuerpo. El aire no va a generar una adquisición de mayor peso corporal en ti. No es su naturaleza. Y ya desde ahí podemos entender un poco
lo que el aire sí va a empezar a promover como elemento. El aire, naturalmente, es volátil. Entonces, desde ahí tiene una dificultad para ser condensado, para ser manejado, para ser atrapado o apretado de alguna manera bajo control. El aire tiene al revés una noción de ser incontenible, de ser impredecible, de ser muy oscilante en su aspecto. En ciudades que tienen mucho viento, las ciudades del sur de Chile, las ciudades costeras, yo vivo en Valparaíso y sabemos los que vivimos un poco en la costa, que en cualquier momento se genera una pequeña diferencia de presión y ráfagas de viento fuertes se mueven. El aire puede en ese sentido ser una brisa muy amable, muy rica de sentir cuando estoy con necesidad de refrescarme de alguna forma, pero puede tomar cierta tal intensidad, tal fuerza, que naturalmente se transforme en una fuerza destructiva, en una fuerza que se lleve de por sí buena parte de la materia que está habitando sobre la superficie terrestre. El aire a sí mismo es seco, en sí mismo, es seco. Cuando yo digo estoy expuesta a una brisa marina, por ejemplo, y siento que esa brisa marina me va aumentando y me va llenando de ciertas pequeñas gotitas de humedad del cuerpo, es porque naturalmente estamos en cercanía de la mayor fuente de agua que existe en el planeta. Pero no es porque el aire en sí mismo genere esa relación. Si yo me expongo al flujo del aire, mi piel se va a secar. Voy a experimentar una deshidratación. Y probablemente imagínalo al revés, si estás en medio del desierto donde hay mucho aire fluyendo y en presencia además de un sol inclemente. Entonces el aire es seco y al mismo tiempo es secante, ¿ya? Va a deshidratar los cuerpos. Todo esto que estamos viendo son las cualidades densas del éter, las cualidades densas, perdón, del Tattva. Las cualidades densas en las que con las que yo me voy a ver expuesto un poquito físicamente a sus propios movimientos, sus propias relaciones, ¿ya? Así podemos entender un poquito, hay algunas categorías más, pero que son un poco derivadas de estas. El aire es naturalmente una fuente de vida, de vitalidad. Sabemos que es el vehículo por el que el prana universal se expresa y yo puedo percibir esa conexión a partir de su habitar en mí. Hemos hablado harto de la importancia de la respiración en nuestro flujo, según el mapa que veíamos antes, y el aire en ese sentido juega un rol central, fundamental. Yo me conecto al plano universal y desde ahí puedo acceder a la conciencia universal más elevada gracias a su vehículo. Entonces, ¿cómo es la conexión con el aire en ti? ¿Cómo es la conexión pránica que logras establecer en ese espacio? ¿Se vuelve lo incontrolable que el propio aire es? ¿O está revestida, marcada de tu propia conciencia y te estás haciendo parte de este flujo respiratorio de manera lúcida? Es una pregunta, ¿ya? Va a tener sus consecuencias que las vamos a ver en un momento. Finalmente, o a continuación, tenemos la densificación que sigue avanzando y donde se dice que el aire empezó a establecer roces en su movimiento. Y esos roces que empezaron a interrelacionarse con ciertas partículas nuevas fue generando calor. Y del calor devino el elemento fuego, finalmente. Recuerden el plano anterior que veíamos que ciertas categorías mentales también van identificadas y el fuego está en ese sentido mucho más asociado al buddhi que está dormido, como una capacidad de tomar decisiones, como una capacidad de resolver. Y es porque el fuego define eso, tiene una capacidad de guía, tiene una capacidad de liderazgo. Eh, el fuego me hace experimentar esas condiciones en mí. Hasta aquí la psicología no ha logrado todavía ponerse de acuerdo ni descubrir cómo es que surge el liderazgo. Ah, hay teorías, hay estudios en el marco de la empresa, en el marco de los estudios más financieros, de lo importante que es el liderazgo para guiar grupos humanos y qué atributos yo debería observar en las personas que van a ser líderes, los trabajos ejecutivos, los trabajos de relaciones humanas. Interesante entonces, volver a la semilla, de que es en el fuego corporal donde habita la semilla del liderazgo. Y un fuego que como elemento, con el que todos también podrán tener alguna relación,
es intenso. Sea esto una pequeña vela, o sea un gran incendio que está afectando un gran espacio de terreno. Si yo coloco o me expongo con mi dedo al fuego, naturalmente voy a sufrir un daño que es intenso y que probablemente, si no lo revierto, va a marcar un punto de no retorno, no voy a tener posibilidad de recuperar ese daño. El fuego es muy de propósito, de llevar su inspiración a un buen término. Hay una frase que un muy buen amigo, hermano de vida, siempre decía, y que yo asocio mucho al fuego. Se pensó, se dijo y se hizo. Está por ahí conectado también, gran ser. Se pensó, se dijo y se hizo. Eso es una lógica que habla un poco de esta secuencia que el fuego estimula y propone. Eh, el fuego tiene la capacidad de mover al mundo, de transformar, y ahí hay un punto central de su naturaleza. El fuego transforma. Entonces tú estás viviendo un determinado nivel de cosas, unas situaciones determinadas que quieres que se muevan y vayan hacia otra realidad. Entonces tienes que preocuparte de cómo pulsa este nivel en ti. Porque esto es de alguna manera lo que define tu voluntad. Eso es lo que estás jugando en torno a este elemento. ¿Ya? Eh, Cuando el fuego se sigue relacionando con otras naturalezas u otros elementos un poco más densos y genera cierta sudoración, cierta humidificación, se dice que ese proceso decanta y es lo que da lugar al agua. Si se fijan, de alguna manera, en la naturaleza densa de lo que los elementos o los tapas proponen, cada elemento va fundando un poquito al que viene. Entonces son parte conectiva y donde el éter especialmente juega un rol porque va a estar presente en los demás. Esta condición es importante. El agua, eh, naturalmente sabemos que es fuente de vida. Cuando vida. Cuando la ciencia busca espacios o condiciones donde se puede expresar la vida en otros planetas, sabemos que la condición basal es que pueda existir agua en ese lugar. Y tiene mucho sentido. Somos cuerpos que estamos constituidos en un 70% de agua, y desde ahí ya experimentamos sus condiciones, sus atributos. Somos fluidos, tenemos la capacidad de conectar. Piensa que las civilizaciones importantes de la humanidad siempre se originaron en torno a cursos importantes de agua también. Hemos utilizado sus flujos para conectar civilizaciones, para navegar y establecer nuestras primeras relaciones basales. Siempre vimos el agua como un lugar para prosperar. Y más allá del miedo, más allá de la indecisión, de la duda que generó el hacerse a la mar, el cruzar el torrente, nunca hemos dejado de hacerlo. Y esa condición está muy implícita en lo que el elemento agua nos inspira a nosotros, hoy incluso actualmente, en tu propia realidad. El elemento agua tiene esta condición de movilidad. Es un elemento que está en un flujo permanente, que es un atributo porque efectivamente permite conectar cosas, conectar procesos. Yo lo que voy a alimentar al cuerpo voy a poder transformarlo y gracias a que tengo una ingesta adecuada de agua, de hidratación, va a poder eso fluir hasta transformarse en nutrientes que van a recorrer el cuerpo y tal como la sangre va a seguir repartiéndose por cada una de mis capas, cada uno de los espacios celulares, cada uno de mis órganos interiores, que finalmente va a haber renutrido y va a poder regenerar parte de su propia constitución para ser posteriormente estos desechos eliminados a través, otra vez, de flujos que me van a recorrer y van a llevar esas toxinas hacia los puentes con los que van a salir hacia el exterior. Sudor, orina, heces, hedor, etc. ¿Ya? Este flujo que tiene esta ventaja de ser así de manifiesta, de fluida, de permanente, también alberga en ese mismo lugar, en esa misma condición, su semilla de conflicto. Porque, ¿qué es lo que experimenta el agua en esa relación? Su poca estabilidad. El agua tiene un conflicto para el compromiso. Y piénsalo, ya desde la naturaleza de los chakras que nosotros podemos también ir viendo presentes en esto, donde sabemos que
primer chakra, segundo chakra, tercer chakra, cuarto chakra y quinto chakra, van a estar hablando también con sus atributos, o más bien informados por estos hacia los atributos del chakra. Y el agua en ese sentido está muy vinculado al segundo chakra, el chakra de nuestras relaciones, donde yo me vinculo con los demás, cuando me vinculo incluso de cierta manera con mi propia subjetividad. Y en ese sentido, el agua le cuesta el compromiso, le cuesta el asumir una densidad más estable en esa relación, porque el agua no se mantiene. Si yo tengo una escultura de hielo, esa escultura de hielo va a tender a disolverse y se va a transformar en líquido, y si logra fluir y va hacia las zonas más templadas, se va a transformar en vapor y luego va a condensar y va a volver a ser agua o va a volver a ser hielo. El ciclo es infinito, infinito. Y nos va a pasar esa relación. Nos va a pasar y nos va a pesar esa relación en nuestro ser. ¿Ya? Es una manifestación un poco de este descompromiso que tiene. Y finalmente se dice, el agua decantó, el agua se aposó, el agua estableció vínculo con otras partículas, con otras manifestaciones de la materia, en la medida que esto se siguió densificando, y de ese estancamiento surgió lo propiamente denso, la tierra, el elemento tierra. Y por definición, claramente, cuando hablamos del elemento tierra, hablamos de aquello que sí es estable. Hablamos de aquello que sí es fortaleza en mi ser, hablamos del cuerpo físico, hablamos de mis huesos, hablamos de mis tejidos más densos, hablamos de aquello que tiene capacidad de contener. Si lo pensamos o lo asociamos al cuerpo, naturalmente son mis tejidos, son mis estructuras las que contienen los procesos biológicos, las que contienen los procesos metabólicos que permiten que mi vitalidad o vida se exprese. Entonces, la Tierra es muy asociada a la vitalidad, es muy asociada a mi fuerza física. Se dice que los cuerpos mejor tonificados naturalmente son los cuerpos que tienden a abundar en elemento tierra. Y que por lo mismo, por esta condición de ser densos, de ser de poca movilidad, tienden a generar acumulación. Entonces podrás imaginar también los cuerpos que tienen más tierra son los cuerpos que naturalmente van a tender a subir de peso más fácilmente, a retener tejido, a retener materia en su propio ser y probablemente comer lo mismo que comen todos en una mesa, pero ser los que más suben de peso, por ejemplo. ¿Ya? Las personas con el elemento tierra, que abundándoles en el ser, van a experimentar esa relación y, y esto que les permite, y es ese mismo atributo el que les permite ser al mismo tiempo muy contenedores de otras relaciones, de otros procesos, de otras personas. De alguna forma, en esa pulsación, son seres muy compasivos, aquellos que logran experimentar su mejor relación con el elemento tierra. ¿Ya? Ahora, no quiere decir esto que esta acumulación que se experimenta a nivel físico y también a nivel de carácter, no genere una acumulación. Su tendencia es justamente hacia la depresión, hacia el letargo. Su tendencia es a cada vez acumular más. Y desde ahí, probablemente en algún momento va a necesitar romper y esos rompimientos van a ser con fuerza. Tal como le pasa a la Tierra, a nuestro planeta, cuando acumula y de repente rompe y genera terremotos o temblores de alta magnitud. Las personas experimentamos en nuestra vida, y todos lo podemos saber, terremotos cada cierto tiempo, terremotos emocionales, se nos quiebra algo, se nos rompe una relación, se nos muere alguien, experimentamos desafíos vitales y ese desafío vital va a generar una acumulación que a veces yo me lo voy a guardar, tal como hace el elemento tierra, o en un momento voy a necesitar expulsar. Y desde ahí es que todos estos elementos densos van a tener a su vez una traducción en elementos que son más sutiles. Se dice que en este flujo se va a graficar, y aquí lo vamos a establecer como una línea de separación, todo un movimiento emocional también. Recuerda, los estímulos exteriores del mundo van a llegar hacia mis tapas y van a estar asociados, lo dijimos en el taller anterior, van a estar asociados a determinados órganos de los sentidos. ¿Recuerdas? El éter estaba asociado al oído, el aire estaba asociado al tacto, el fuego estaba asociado a la vista,
El agua estaba asociado al gusto y la tierra estaba asociado mucho más al olfato. Eso está presente. Entonces, estos canales van a determinar ciertas formas con las que yo me voy a vincular. Y si tú tienes más presencia de uno de ellos que de otros, y eso lo vamos a ver en el tercer video, entonces vas a tender a expresar mucho más estas cualidades. Si tú tienes más fuego, probablemente tienes una tendencia a liderar procesos, tienes una tendencia a generar una opinión que sea relevante, que defina un poco una manera de hacer cosas, una manera de decirle al mundo cómo tiene que comportarse y cómo puede crecer, porque probablemente incluso eh, puedes tener razón, puede ser que tu intelecto, que es una manifestación de ese fuego corporal, pueda estar en lo correcto. Pero el elemento fuego también tiene que aprender a ser compasivo y tiene que aprender a mirar los procesos de los demás y tiene que aprender a conectarse con ese proceso para poder desde su propia identidad personal generar esta experiencia colectiva, que es donde más va a crecer. Es un desafío para quienes tienen el elemento fuego más alto. Si yo tengo el elemento aire más alto, esta naturaleza volátil, esta naturaleza impredecible, oscilante, también va a estar presente en mi propia identidad personal. Entonces voy a tener mucha idea, voy a tener mucha creatividad, pero voy a ser quizás también una persona con tendencia a ser muy dispersa, con una dificultad para concentrar, para establecer una radicalidad un poco en torno a mis decisiones. ¿Ya? Vamos a experimentar distintas cosas y esto lo vamos a ver más cuando veamos los doshas, porque los doshas son combinaciones justamente de estos elementos, donde Vata va a estar aquí en torno a estos atributos, donde Pita va a estar aquí en torno a los atributos de estos elementos, y donde Kapha va a estar por acá con estos otros atributos, con estas categorías que se informan un poquito en torno a estas otras dimensiones, ya estas dimensiones más densas del ser. Pero esto no solamente se va a afectar un poco por la relación que yo establezco con lo denso. Esto que es denso, recuerda, es también un embudo con el que yo percibo ciertas emociones, con el que yo percibo ciertos estímulos, perdón, y genero ciertas emociones. Y muchas veces esas emociones se me van a ofrecer ahí como un primer insumo muy claro para entender cuál es el desafío que esa situación me está provocando. Y sobre ese desafío voy a tener un juego de acción, una posibilidad. Una posibilidad que se va a resolver como un karma o un dharma. Algo que me va a costar una relación, algo que me va a costar un prana vital, o que me va a permitir soltar cierto nudo y con el cual yo voy a poder seguir creciendo y deshaciéndome de mis apegos en el camino hacia la conciencia más infinita. ¿Qué es lo que está marcando el elemento tierra regularmente? Se dice que son emociones que vienen un poco de esta quietud que experimenta la tierra. ¿Cómo te puedes identificar tú con un momento de quietud? Piénsalo si estás con la idea de hacer algo y por distintas razones no lo haces. Estás procrastinando, estás con sensaciones de inmovilidad, de pesadez, donde el cuerpo se hace pesado, rígido, difícil de mover. Lo que marca regularmente como emociones a quienes tienen más abundancia de este elemento, hay frustración, hay frustración, hay irritación, hay, hay mucha rigidez y sensación a veces de aislamiento. Esto va a estar expresándose un poco en las personas que experimentan estas nociones. Y esta sensación de acumulación eh, también va a determinar cierta sensación de prosperidad cuando está bien pulsada, pero también va a dar lugar muy rápidamente a una sensación de avaricia.
de defender eso que he ido ganando, de querer estar, de no soltar y fluir. Recuerda, el elemento tierra es el más denso. Entonces, en este flujo, rápidamente se va a identificar con esta densidad y le va a costar soltar otra vez. Es parte de lo denso, es parte de su naturaleza. Ahí es donde habita como emoción el apego. Y lo sabemos, especialmente a lo material, a lo denso, a lo que se establece como espacios de mundo. Entonces, esta energía te va a demandar una respuesta. ¿Qué vas a hacer con esta emoción? Si tienes este elemento como un espacio que te abunda mayormente, ¿cómo vas a entenderte con esa relación? En yoga se habla de un sutra que es una muy buena clave para entender esta relación. ¿Cómo vas a soportar la presión? Cuando la presión esté encima de ti, da un paso y la presión va a ceder, ¿cierto? Entonces es un llamado a la acción, es un llamado a que esta energía que ha decantado y ha establecido una presión alta pueda al mismo tiempo ser un estímulo para el movimiento. Da el paso y la presión va a ceder. La Tierra se va a dinamizar, pero lo que cuesta es dar el paso. Si yo doy el paso, ¿a qué me voy a ir moviendo? Naturalmente, este viaje que es de densidades, en su movimiento hacia la acción más consciente, va a tender a tener un movimiento inverso. Y esa frustración, eh, que es propio de la Tierra, cuando yo lo asocio al agua como atributos, como espacios, como condiciones un poquito, como características que tiene este elemento en mi campo emocional primario, voy aquí a experimentar mucho desasosiego. Una palabra quizá un poco más rebuscada, desasosiego. Pero que habla como de cierta inquietud. Piensa en esto que hablábamos de la dificultad que tiene el agua para experimentar el compromiso. Y estoy buscando y buscando y buscando y buscando. Y probablemente me cuesta comprometerme con una densidad, con un espacio, con un nivel. Sabemos de etapas en la vida o de personas que quizás no quedan ancladas un poco ahí y no superan mucho esas etapas, en que yo voy cazando relaciones y establezco una relación amorosa con alguien y mientras tengo este mariposeo hormonal, todo bien, pero cuando esto requiere de establecer mayor compromiso y sostenerme en ese plano, empiezo con los cuestionamientos y empiezo a analizar, no sé si esto es lo que quiero para mí, no eres tú, soy yo, y de alguna forma empiezo a resolver mejor distanciarme. El compromiso es algo que naturalmente al agua no le resulta fácil. Entonces, si yo tengo mucho de ese elemento en mi ser, voy a tener un poco esta tendencia a esa inquietud. Y desde ahí me voy a identificar con las emociones que se me vienen en este nivel. Y recuerda, el segundo chakra. Entonces también, ¿qué emoción va a haber aquí? Lujuria, una sensación de éxtasis permanente que quiero expresar, que está buscando un complemento, un espacio donde poder resolver este movimiento hacia algo que tenga más estabilidad, pero que naturalmente no logra necesariamente encontrar esa calma. Va a haber cierta sensación de tristeza o melancolía o pena, porque también en el agua esta sensación de movimiento tiende a dejar como una especie de vacío permanente, vacío que se llena con agua nueva y vacío que se llena con agua nueva y vacío que se llena con agua nueva. Es movimiento, recuerda, el elemento éter está presente en todos, entonces también lo voy a ver expresado de alguna forma en cada uno de ellos, quizás con menor predominancia en lo que es tierra, pero aquí va a estar muy claramente hablando también. Entonces, ¿qué es esa búsqueda de completar, esa búsqueda de densidad que tienen un poco las personas que tienen más elemento agua, que están más expuestas al elemento agua? En términos yógicos también, eh, se dice que es el anhelo de pertenecer. Es un poco el insumo básico de la mente negativa. Es esta sensación de querer eh, volver a sentirme parte del todo. Y que es de alguna manera lo que motiva a nuestras relaciones. La búsqueda por relaciones conscientes, por relaciones amorosas que sean estables, es también una búsqueda por una conexión con el infinito expresada a través de un otro, de un otro ser.
Entonces, ese anhelo va a encontrar su concreción, su búsqueda a través un poco de este primer estímulo y va a invitarme a ir desde la emoción, cuando está bien canalizado, hacia la devoción. Yo experimento una emoción, pero cuando me conecto con ella y la respiro y la hago un flujo consistente, entonces esta emoción me va a permitir ir hacia la devoción, entendiéndome como no necesariamente alguien que expresa solo el, 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 la emoción básica, sino que la arraigo en mi alma. Y de ahí entiendo. Yo no me estoy vinculando con una pareja solo porque quiera tener sexo con alguien. Yo me estoy vinculando con una pareja porque quiero experimentar la posibilidad de expandir mi conciencia y desde ahí poder construir algo que me expanda y me invite en el camino de mi densidad vital a acercarme hacia la conciencia más universal. Quiero servir a una relación. Y eso nos toca a todos. Ese anhelo de servir, ese anhelo de volver a pertenecer, está hablando ahí. Una manifestación que también es muy importante es como este anhelo otra vez se va a volver a agitar y se va a manifestar en quejas. Y es muy importante porque la queja justamente es el movimiento en que yo puedo expresar la primera semilla de gratitud. La gratitud es más propia de acá, del aire, donde yo puedo conectarme con el flujo universal del prana. Pero si yo no logro ver esto, lo que va a terminar pulsando fundamentalmente es este nivel. Y aquí la queja puede invadir todo. Yo podría estar quejándome de todo, de cualquier situación. Y puedo ser que tenga las mayores bendiciones y tenga la mejor familia y tenga la mejor realidad interna en mi propio ser, pero siempre voy a estar mirando aquello que me falta. Si le doy más valor a eso, es probablemente que vuelvo a experimentar esta trampita del agua y, y perderme en esta devoción hacia lo profundo e identificarme más con la emoción. ¿Ya? Cuando asocio esta misma lectura ahora al elemento fuego, aquí fundamentalmente la emoción básica es la ira. Y la ira la voy a expresar o la voy a ver, la voy a vivir con todas sus manifestaciones. La ira como culpa, la ira como competencia, la ira como enojo, como un enojo que me incendia, que me afecta desde el interno hacia lo externo. La ira como un lugar de competencia, es muy clara, es muy clara, muy clave y muy clara. Eh, Cuando yo lo expreso así, pienso un poco en cómo surge la competencia, cómo surge la necesidad de competir con otro. Y naturalmente es porque de alguna forma estoy quemando más que el otro. Y empieza a manifestarse desde ahí, a ver quién quema más, a ver quién rinde más, a ver quién es más lúcido que otra persona. Entonces aquí también juega esta emoción intelectual, emoción intelecto. Y piensa en lo que pasa cuando a veces dos personas que están teniendo un combate de ideas se enfrascan en eso. Hay todo un compromiso hormonal, hay toda una discusión de cuerpo que empieza a afectarse. Piensa en dos posiciones políticas. Las discusiones políticas están muy marcadas por la ira y por la emoción del fuego. Y yo no quiero dar mi brazo a torcer y yo tampoco voy a aceptar esto. Y de repente incluso me levanto de la mesa y tiro el mantel y se acaba la discusión. Las personas que tienen un fuego muy alto están muy expuestas a que esta emoción grafique o permee todo su campo de relaciones con la realidad de lo denso. ¿Ya? Eh, Naturalmente tiende a esto ser una trampa, porque el intelecto es probablemente el lugar que también le está diciendo a todas nuestras otras dimensiones, hey, yo soy desde donde hay que leer la vida. Entonces aquí juega la razón, aquí juega la lógica. Lógica que, si yo miro la tradición budista, podría ser llevada de manera muy espiritual, en un flujo que me permita seguir creciendo. Pero en general, lo vemos como parte de, por ejemplo, este sector del discurso científico de la ciencia que dice, todo lo que no sea ciencia no es verdad. Porque tiene un juicio lógico que de alguna manera disgrega, separa. Y la ciencia es muy válida, la ciencia es muy necesaria, nos ha permitido crecer, nos permite hoy día estar en esta conexión, por este medio, de hecho. Pero
La ciencia es parte del mismo flujo. La ciencia es una derivación de la mente y en ese sentido somos parte de una relación en la que estamos conectados, no somos una distancia. Y es lo que le cuesta experimentar a quienes viven un poco esta relación. Entonces, es tan intensa esta relación, es tan comparativa con otros, es tan crítica, que le cuesta muchas veces ver desde su propia lógica qué es lo que está haciendo con su ejercicio, qué es lo que está haciendo cuando se identifica con esa emoción, qué es lo que está haciendo cuando se define como un ser de intelecto elevado, como un ser racional. Está afirmándose a sí misma, pero ¿qué es lo que estás afirmando? El fuego afirma al ser. Pero ¿cómo lo va a afirmar? ¿En torno a qué? Cuando en algún momento hicimos la reflexión un poco en torno a qué era este año, el 2019, es un año del 3. Si tú sumas todos los números, 2019 da 3 a la larga, sumando los dígitos y reduciéndolo a una cantidad menor a 11. Y 3 es justamente el llamado a la acción consciente. Este es un año para ir hacia la acción consciente. Y eso está marcado por esto, por la capacidad del fuego, de transformar su estructura, de ejercer voluntad. ¿Hacia dónde vas a llevar tu definición? ¿Qué es lo que estás afirmando para ti? ¿Cuál es tu definición consciente contigo misma, contigo mismo? Yo soy alguien que entiende esta individualidad y va a trabajar por el colectivo y va a servir otras relaciones y va a aceptar que estoy buscando y quiero expandirme y quiero relacionarme conscientemente, o me voy a enfocar en lo que yo solamente quiero hacer y me voy a mover desde aquí. Es que esto es importante para mí. Es que sabéis que esta relación ya no me respondía a lo que yo sentía que me estaba haciendo crecer, entonces la corté. Es que, mira, pude dar en este lugar hasta donde sentí que podía nomás, porque dar más allá era un exceso, o era un abuso, o no me estaban respetando. Todas esas lógicas un poquito hablan de este elemento jugando. Y tú tienes que ver hasta dónde eso está realmente graduado. Yo a lo mejor hago un trabajo en determinado espacio y soy cierta fuente de maestría en cierto espacio, soy cierta fuente de luz en cierto espacio, pero si me identifico con esto también voy a abrazar ese lugar y voy a empezar a rechazar aquellas otras intervenciones que de repente me están diciendo muy juiciosamente, muy amorosamente, ojo, obsérvate, no eres tú, somos todos. Y tú vas a insistir en que no, soy yo, no, soy yo tengo la verdad, yo tengo la lógica. El fuego habla y me emociona. Y yo, por muy maestro que pueda llegar a ser, voy a estar expuesto a sus fluctuaciones. ¿Ya? Y esto porque, o lo podemos seguir mirando como en evolución, cuando comparamos los atributos del aire. El aire que me podría experimentar, ya hablábamos un poquito, esta sensación de gratitud, donde gracias a su mejor instalación en el ser, yo siento una conexión con el plano infinito y me disuelvo y siento que soy parte del todo, en realidad tienen mucha dificultad por lo volátil que es, por lo móvil que es, por lo poco manejable que puede llegar a ser, y voy a experimentar todas las emociones fruto de su ausencia, en rigor. Entonces voy a experimentar dudas, basalmente, y esas dudas van a escalar muy rápidamente y van a ser miedos. Me voy a salir de mi propio eje y voy a querer certeza, pero no voy a tener cómo encontrarla porque es la respiración la clave para eso. Entonces, esa búsqueda va a detonar ansiedad o inseguridades, necesidades de que esto se resuelva pronto, de poder eh, establecerme con certeza en lo que yo soy. Y eso va a generar preocupaciones. Y como está todo en una conexión, voy a experimentar vergüenza. Una suerte de retraimiento, de no querer compartir, de no querer expresar esto, de no expresar esta sensación de confianza en el todo. ¿Ya? La, 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 las- la actitud de gratitud es la última actitud. Es la actitud que te va a permitir ver lo perfecto en el todo. Y cuando estamos en esa relación, estamos ya casi a las puertas de poder hacer que nuestro ser pulse conscientemente. En estos últimos planos hay una relación. Tu afirmación, lo que tú decides que vas a hacer, genera un calor, genera una repetición, una intención. Yo soy Waheguru.
Yo soy Satnam, yo soy un ser luminoso, yo soy un ser creativo que aporta amor al mundo. Perfecto. Repítelo, repítelo, repítelo y repítelo. Y que tu mente lo entienda como telón de fondo. Eso es lo que vas a absorber para ti y lo que va a empezar a destilarse desde ti hacia el mundo. Eso es tapa. Eso es el sentido de este calor basal. Y cuando eso empieza a ser un gesto de repetición consciente, se va a transformar en yapa. Vamos a reactivar el Instagram. Si, si nos estabas siguiendo en Instagram, ahora puedes volver a conectarte. Ya nos quedan muy poquitos minutos. Ya, estamos casi terminando. Si nos estás siguiendo en Facebook, esto todavía sigue estable, nos quedan unos minutos, así que puedes permanecer ahí. En relación entonces a esta actitud de gratitud, hablábamos de que es el elemento fuego donde esta repetición genera este calor y se transforma en tapa, el ejercicio de la repetición que genera calor. Yo experimento esto biológicamente, mis células se relacionan, mis procesos biológicos, mi metabolismo es un lugar donde esto se expresa, pero esta repetición consciente va a dar lugar a yapa, a mi conciencia, a un ejercicio donde la repetición de este mantra personal va a ser como un telón de fondo, ¿ya? Que va a estar presente. Y cuando este telón de fondo ya se experimente inconscientemente, entonces yo voy a estar propiamente tal en Simran. Es cuando ya el infinito habla por mí. Y recuerda, el éter, el Akash, es parte de la conciencia infinita, es parte de la mente universal, está presente en todos los elementos, entonces puede darle canalización a todos los elementos hacia este flujo más profundo, hasta este flujo más invisible, pero que está ahí hablando. Simran es como si yo repitiera todo el tiempo, Waheguru, Waheguru. Al principio es solo un gesto inconsciente. Yo soy amor infinito, yo soy amor infinito, yo soy amor infinito. Y lo canto y le encuentro un ritmo. Yo soy amor infinito, y yo soy amor infinito, y yo soy amor infinito, y yo soy amor infinito. Y de pronto me pillo en la calle y sin darme cuenta voy cantando. Y yo soy amor infinito, y yo soy amor infinito. Y en un momento estás pagando algo y tu mente por detrás está sonando. Y yo soy amor infinito, y yo soy amor infinito. Y si eso se estableció como un lugar de fondo, Simran está siendo expresado en tu propio interior. Y es porque, de alguna forma, esta emoción basal, el éter no tiene una emoción basal, el éter está presente en todos, entonces, de alguna manera, todas las emociones podrían moverme otra vez hacia los atributos del éter. Y en ese sentido, este movimiento que se expresa en esta relación me va a invitar a vivir un poco en la relación consciente con la vida desde la paradoja. Y quienes han hecho el nivel 2 de relaciones auténticas saben un poquito de qué estamos hablando. La paradoja o la contradicción. ¿Qué estamos aludiendo con eso? ¿Qué es la vida para ti? La vida se va a expresar como una posibilidad donde yo me voy a sentir parte del todo y donde voy a pasar por determinados estados que tienen que ver con todas estas emociones. Pero yo puedo decir, no me voy a identificar con estas emociones, porque yo soy parte del flujo infinito que va desde lo denso avanzando, de vuelta otra vez, hacia la conciencia universal más expandida. No soy esta emoción que me visita, no soy esta relación más limitada, soy una relación que no tiene continente, no tiene fin, no tiene capacidad que la limite. Yo soy lo que hace mi hermano, yo soy lo que hace mi amiga, yo soy lo que hace mi esposa, yo soy lo que hacen mis hijos, yo soy lo que dijeron mis maestros, yo soy el flujo cósmico en el que la naturaleza se expresa, yo soy este planeta y su crisis. Todo eso soy. Y puedo aprender de este momento, puedo crecer con este gran estímulo que me está desafiando a vivir mi más alta conciencia. ¿Te va a tocar morir? Probablemente. ¿Vamos a tener una crisis humanitaria? Probablemente. Eso está en el tiempo, está en tu camino.
no es algo que vayamos a evitar. Entonces tú puedes emocionarte frente a esta noticia, tú puedes emocionarte frente a esa certeza, tú puedes emocionarte frente al miedo y decidir quedarte en esa emoción y crear tu vida ocultando ese miedo como una base constitutiva de tu ser. O bien puedes tomar eso como estímulo, entender que es una realidad, que es parte de un flujo, pero darte cuenta que no eres la identidad que se apega a esa emoción solamente. Y respirar un flujo que te lleve hacia tu conciencia más elevada. No somos más que respiración. Y si nosotros vivimos en la paradoja, entonces tu campo emocional te va a llevar oscilando de un extremo a otro. Y vamos a ser seres estrictamente emocionales, sin un propósito mayor, sin un ancla mayor, sin la posibilidad de salir de esa agitación. Y un día va a ser la preocupación monetaria, un día va a ser la preocupación por las relaciones de mi hijo, un día va a ser la preocupación porque no estoy teniendo la retribución laboral que espero, ni la valoración que espero. Otro día va a ser un tema amoroso, otro día va a ser otra cosa. Recuerda, el agua, la movilidad que tiene el aire, la intensidad que le puede dar el fuego, la capacidad de apego que tiene la tierra. Todo eso está en todos. Nosotros tenemos los 5 elementos, más allá de las polaridades intensificadas que tengamos en alguno de ellos. Si tú vives llevando la paradoja de manera alineada, puedes expresar tu más alta realización. Si tú te centras en la emoción, vas a vivir en permanente contradicción con la vida. ¿Quieres vivir en eso? Mira desde dónde estás resolviendo tu relación. Desde estos elementos en tu espacio más externo o lo estás canalizando hacia un espacio más profundo. Estos elementos que son así de densos, que pueden llevarte a esta expresión consciente o inconsciente de nuestra relación con la realidad, se van a agrupar a su vez en ciertos biotipos que van a tener consecuencias físicas y que es lo que nos vamos a abocar a analizar puntualmente en el tercer video. Probablemente quizás ese sea el último si es que no tenemos más preguntas que seguir escarbando. Te invitamos a mirar ahora una reflexión más consciente, a mirar cómo los elementos hablan en ti y qué atributos tú sientes que puedes expresar mejor. Y sobre todo alinearte con aquella parte de tu propia identidad que no es acotada, que es trascendente, que es permanente y que va a estar más allá de la agitación. Conéctate con tu respiración y expresa en ti la realidad del infinito en su máxima plenitud. Eso ya está en ti, eso está más allá de tu mente. Si tú lo abrazas, lo comprendes y lo decretas, puedes hoy resolver todos tus conflictos para atrás, todos los conflictos de tus generaciones para atrás, todo aquello que de alguna manera has recibido como herencia, y decretarte un ser sano, sana, de aquí para adelante. Somos seres creativos con la capacidad infinita en su potencial. Te invitamos entonces a tratar de asociarte a esa expresión más amorosa y agradecer por todas las relaciones que hoy día te están sosteniendo. Muchas gracias nuevamente por estar ahí, por acompañarnos, por hacer parte de este espacio y que podamos seguir fluyendo en estas ideas, en estas nociones. Recuerda, son ideas muy analíticas, está todo esto en un flujo permanente, míralo en los esquemas que van quedando en la red social, en Facebook, en el Instagram, y juega un poco a entender su propia lógica en tu experiencia. Recuerda lo que hablábamos en el primer video, esto no se completa en lo que estamos diciendo hoy, esto se completa en tu experiencia, en cómo tú lo lees. No hay cosas que estén equivocadas o que sean un gran acierto, es una manera de ver un flujo. Y por cierto, tú puedes elevar aún más esa posibilidad. ¿Ya? Muchas gracias, Satnam. Nos vemos el próximo martes a las 10:30 de la mañana por este mismo canal. Satnam.